muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar en este panel tan importante, tan interesante, sobre geopolítica, comercio internacional y su impacto en el agro argentino. Gracias a Presid por invitarnos y por organizar este panel. Obviamente este es un escenario que todos conocen, el escenario internacional es un escenario muy complejo, no solo desde la geopolítica, sino también desde los cambios y transformaciones tecnológicas, de las cuestiones cada vez más importantes de la sostenibilidad, de la organización de la producción y del comercio a escala global, y esto lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo todos los días. Por eso creo que la oportunidad para discutir estos temas hoy es muy importante, y tenemos un panel de lujo donde vamos a poder mirar o tener la visión, obviamente desde el sector público, con dos altos funcionarios de la actual administración, pero también vamos a poder tener la visión desde una visión más académica de qué está pasando con el mundo y cómo eso impacta sobre el agro regional y sobre la Argentina. Y obviamente vamos a tener también la visión de un consultor del sector privado que nos puede también orientar y dar alguna idea sobre cómo adoptar, cómo enfrentar este escenario complejo desde la competitividad, desde la innovación, desde las fortalezas que tiene nuestro país en el agro y en la producción en general. Así que el panel va a estar organizado del siguiente modo. Primero, Valeria nos va a dar una visión sobre cuál es el impacto que está generando los cambios en la política comercial norteamericana y cómo eso afecta en nuestros países, y fundamentalmente en Argentina. Y luego vamos a iniciar un diálogo con los demás participantes del panel que van a rondar estos temas, pero también, como decíamos antes, no solo la cuestión geopolítica, sino también las negociaciones internacionales, la competitividad, la innovación y qué está haciendo el gobierno en ese sentido. Así que, sin más, Valeria. Gracias. Creo que queda más cómodo acá. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, sobre todo a Presida, a Marcelo Torres y a Maylen por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto estar de vuelta en casa. Como ustedes bien saben, no sé si pueden poner la presentación, por favor. El mundo está en estos momentos con el cambio de geopolítica en un sistema pero muy inestable y más que nada con muchas incertidumbres. Con lo que todavía los resultados de impactos que se van a ir viendo no se pueden capturar todavía mucho en números, ya que todavía muchas de las cosas que son anuncios no se han implementado. Con lo que vale la pena tener no solo un monitoreo de la cuestión de los datos muy a mano, sino que también estar pensando un poco en cuáles escenarios podrían estar, qué se podría llegar a dar, de tal manera que poder estar después nosotros preparados para ver ese periodo de transición entre que un cambio se implementa y los resultados o el impacto que puede llegar a tener, cómo como país podemos estar mejor preparados. Digo como país, teniendo justamente personas del gobierno acá, pero también ustedes como productores, consumidores, etcétera. Todo lo que pase y que afecte al sector agropecuario en la Argentina, por sobre todo, va a tener grandes impactos dado el tamaño del sector y la importancia que tiene para la economía. O sea que por más que si en este salón hubiera gente que no le interesa el sector agropecuario, van a estar afectados, y cómo tenemos que estar preparados para ese cambio. Así que mi presentación va a estar dada un poco como plantear, digamos, estos escenarios posibles que se podrían llegar a dar. Y me gustaría empezar entonces con lo que pasó en realidad con las tensiones comerciales que pasaron anteriormente en el 2018, por lo pronto, en donde lo que estamos mirando acá es más que nada el caso de las oleaginosas. Es un producto muy importante para lo que es la relación China y Estados Unidos, pero que también afecta de manera particular a los países del Mercosur. En este caso lo que vemos mucho es comparar Brasil y Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, en el cuadro de arriba, que es el mercado de la soja, y cómo China, que es la línea o la barra colorada, ven cómo ha crecido mucho las importaciones de China y el valor que tiene China en el mercado de la soja, mientras que el cuadro que tienen a lo que para ustedes es la derecha, lo que vemos en rojo son los precios de Brasil, de la soja, y el azul es el de Estados Unidos. Y ven cómo cada anuncio
de política que tanto tomaba el gobierno de Estados Unidos como China, se creaba una brecha mayor entre los dos precios o menor. Y esto lo que demuestra es cómo muchas veces cuestiones de política que se piensa que van a tener un impacto muy cortoplacista impactan de sobremanera en el largo plazo. Si vemos cómo ha evolucionado el mercado de la soja, vemos que Brasil realmente copó ese mercado y ahora cada incremento de importaciones de China lo compensa Brasil, mientras que Estados Unidos, por más que volvió a retomar cierto reglamento en el mercado de China, nunca pudo tener ese papel más de dinamismo con respecto. Y ahora entonces, con esto lo que queremos decir es, en la actualidad, lo que estamos viendo ahora son, con esto de los cambios, digamos, de geopolítica, vemos que también hay conflictos militares, porque no nos vamos a estar olvidando de lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando también en Israel y en otros lugares, pero también las guerras comerciales como traen inestabilidad. También tenemos recortes y cambios en lo que es la ayuda interna o la ayuda, digamos, internacional que se da, que va a afectar muchísimo a países de África, con lo que es cuestiones de seguridad alimentaria y demás. También el debilitamiento de las instituciones multilaterales. Esto trae volatilidad de precios y también cambios en los costos. Y obviamente esto lo que va a traer es un impacto ambiental, en términos que ahora la parte de producción no está realmente desarrollada por la gente que tiene mayores recursos naturales, pero que también se va a dar por estas cuestiones de geopolítica. Más a micrófono. Perfecto. Entonces, ahora sí. Esto entonces lo que vamos a ver, vamos a hacer solamente un escenario. Perdón, con eso, ¿me escuchan bien? Sí. Ahora, entonces lo que muestra es como ilustración, vamos a hacer nada más que un escenario en el cual usamos un modelo de equilibrio general para poder capturar lo que es la producción, comercio y todos los demás indicadores que se pueden llegar a capturar, en donde lo que estamos viendo es el Liberation Day, que es el que se anunció, no está implementado del todo, pero lo que quiero mostrarles es, en el mapa de muchos colorcitos, cómo va a crear distorsiones en términos de distintos aranceles según el país. No es que es un arancel universal del 10% para todos los países, con lo que al final y al cabo no cambiarían ventajas comparativas dentro de países, pero al ser diferenciado el arancel que se le pondría por país, va a crearse estas distorsiones. Como ven en el amarillo clarito, son los que serían del 10%, pero cuanto más oscuro es el color, mayor es el arancel que debería implicar para ese país. De vuelta, hoy por hoy no todo eso está, pero es algo que se anunció en abril y que todavía está en negociación. El otro gráfico, en cambio, lo que muestra es la dependencia o la ligada, digamos, entre las importaciones de Estados Unidos, que por más oscuro es mayor la dependencia, con lo que se ve claramente como México, por ejemplo, el 88% de las exportaciones agropecuarias van hacia Estados Unidos, con lo que, por ejemplo, para México y Canadá están muy integrados los mercados y son de mayor importancia. Pero también vemos que en términos de la región andina, Colombia y Perú también tienen mucha relevancia para el ser, y obviamente que Centroamérica. Ahora, siempre vemos cuestión de mercados, acceso de los productos finales, pero no nos tenemos que olvidar de la importancia que también tiene la parte de insumos para digamos, hablar de los márgenes de los productores, con lo que esta filmina está básicamente basado en eso. Lo que vemos son los últimos, desde el 2019 hacia adelante. Y lo que ven son grandes cambios que fueron debidos a COVID y después a conflicto. Está la parte también del conflicto, digamos, de Ucrania, y también últimamente lo que eran los problemas en los canales, ya sea por conflicto, que era el canal de Suez, pero también el canal de Panamá, que fue debido a una sequía. Pero si ustedes ven al final de cualquiera de esos tres gráficos, vemos cómo estamos empezando a ver ciertos problemas de vuelta en términos de la presión hacia la cadena mundial de suministros, que es el que está en violeta, pero también la cuestión de fletes, que es el naranja, o el ratio que hay entre el precio de los bienes finales y el petróleo, o los fertilizantes, que es el que está en verde. Entonces, de vuelta, estamos recién al comienzo de empezar a ver grandes cambios y grandes problemas en la parte de los mercados.
Y ahora esto es como para entender un poco, sé que son muchos dibujos, pero si miran un poco los colores. Ven, del lado izquierdo es la parte de exportación, del lado derecho son las importaciones, arriba son por socio comercial y abajo son por productos. Y acá lo único que me gustaría resaltar es el caso de Argentina, que son los circulitos siempre más hacia la derecha, como por ejemplo en términos de exportación, lo que es Asia, pero sin China, es el 32% y solo China es el 13%. Y si vemos en cambio lo que son los productos más exportados, de vuelta en color naranja, tenemos lo que dice grains, pero que en realidad básicamente es la soja. Y también tenemos mucho lo que es alimentos procesados, que eso tiene algo de valor. Y en cambio, en la parte de importaciones, resaltar que la gran mayoría es en realidad, para el caso de Argentina, son las importaciones de soja, del poroto de soja, pero que es para la industria sojera en la Argentina. Pero después si miramos, para llamar la atención es Estados Unidos en lo que es Argentina no es un socio tan relevante comparado con lo que es la Unión Europea, por ejemplo, o Asia. Y ahora entonces estos son los resultados del modelo en el cual lo que capturamos fue qué pasaría en un business as usual o en un escenario en el cual nada cambiaría con respecto al escenario de ese Deliberation Day que les mostré, en donde cambian los aranceles de importación de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Y lo que estamos mirando es Producto Bruto y exportaciones agropecuarias, y lo que se dan cuenta es que el mayor impacto lo va a tener el mismo Estados Unidos, que es una caída. Esto lo que muestra además es una recesión a nivel mundial, que eso es lo que está capturando. Por eso en general todos los valores son negativos. De vuelta, esto no lo hemos visto hoy por hoy, esto es solo un escenario pedido. Pero lo que sí es importante es que en términos del Producto Bruto, si ustedes ven, el único que crece es el Mercosur y Argentina. Muy poquitito, pero está de vuelta mostrando que Argentina tiene una oportunidad en el sentido de esto, de la diversión de comercio que se va a dar, productos que tal vez iban a un mercado competidor que deja de ser competitivo por los aranceles o porque se le cerró directamente el mercado. Y en términos de exportaciones, lo mismo. Ahora esto es lo mismo, muestra un poco también entonces cuáles son las oportunidades, digamos, que se ven. Y lo que me gustaría entonces mostrar acá es que la oportunidad es justamente de diversificar y explorar nuevas alianzas comerciales, es un momento para esto. Va a depender muchísimo de la infraestructura y la capacidad de respuesta de los productores. Es una oportunidad en el sentido que es la apertura de mercados, pero hay riesgos. El riesgo sería la presión sobre los márgenes por costos en los insumos, pero también en la volatilidad, digamos, cambiaria. Y las condiciones clave va a ser la capacidad de logística y la estabilidad de las reglas internas. Y esto es lo que muestra entonces a nivel Mercosur cuáles son aquellos productos y cuáles son aquellos mercados en los cuales se abren oportunidades, que sería fibras vegetales en el sudeste asiático, carne porcina en el sur de Asia, y es todo para el Mercosur, está muy localizado en lo que es Asia y lo que es fibras vegetales y carnes. Y en cambio para el caso de Argentina hay mayor diversidad en el término de productos sobre todo, y también aquellos mercados, sobre todo entra lo que sería la región andina como una oportunidad para Argentina. Y nada más entonces que para terminar, las claves para poder adaptarse va a ser mantener una postura abierta. Hicimos también el escenario de qué pasaría si los países además toman una medida retaliatoria hacia Estados Unidos y la contracción de las economías sería aún mayor. Adoptar siempre un enfoque conservador. De vuelta hay muchas incertidumbres, no hay que poner todos los huevos en una canasta, hay que tratar de mantenerse abierto, diversificar destinos, proveedores y productos, impulsar la competitividad estructural mediante la productividad, infraestructura y los estándares sanitarios, que son algo muy importante para esta apertura de mercados, y obviamente que mantener el monitoreo de lo que está pasando en la situación, ya que todos los días nos levantamos y hay algo nuevo. Muchas gracias. Gracias, Valeria.
Muy interesante. Entonces ahora vamos a hacer un ping-pong de preguntas con los demás panelistas y me gustaría empezar con Marcelo, y preguntarte en función de este diagnóstico que hizo Valeria, donde obviamente hay serios desafíos, pero también hacia el final de la presentación Valeria mencionaba muchas oportunidades, ¿no? Oportunidades sujetas a temas de sostenibilidad, sujetas a deberes domésticos. Entonces, hace el tema tecnológico, el tema de organización de la producción, el tema de nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo estás viendo estos desafíos y más que nada estas oportunidades y challenges que tiene el sector en Argentina? Bueno, buenos días a todos. Perdón por mi voz, pero el estado gripal de la época me acompaña. Estás abordando, Ricardo, la otra cara de la moneda, la cara desde la producción y del sector privado, que es un ámbito que trabajo. En la presentación se indicaba que entre mis distintas actividades está el desempeño en la International Chamber of Commerce, que es una organización mundial en la que estamos analizando constantemente desde la perspectiva del sector privado cuál es la contracara de este fenómeno de complejización de las condiciones públicas, políticas para el comercio internacional, que en realidad en el mundo están ocurriendo varias cosas en simultáneo. Por un lado, una transformación en el marco de referencia del comercio internacional, sobre todo motivado por razones geopolíticas, pero por otro lado, en complementariedad y a veces en choque, una revolución tecnológica esencial, una revolución tecnológica que está modificando los patrones de producción y de vinculación de las empresas entre sí. Esa revolución tecnológica tiene un tercer gran fenómeno que ocurre en el mundo en este momento, que es que han irrumpido las grandes empresas mundiales como actores de creación de condiciones, o sea, no solamente de tomar las decisiones, sino de influir, y esas empresas están cambiando lo que se conocía como cadenas globales de valor hacia ecosistemas de vinculación mucho más fluidos, no tan lineales, mucho más borderless, con la integración de actores de distintas industrias, la desaparición de los viejos sectores industriales para integrarse, lo cual lleva al desafío de, a este escenario, como Ricardo plantea en su pregunta, cómo lo acompañamos con el seguimiento del cambio tecnológico. Y en esto claramente la Argentina tiene un primer desafío, que es incrementar su capacidad productiva. La Argentina no tiene un problema tan grande de demanda como de oferta, y allí no solamente hay una cuestión de volumen, sino una cuestión de condiciones de calidad. Y me parece que un componente crítico para ello es el desarrollo de atributos competitivos en la oferta exportable argentina en el sector privado, además de las condiciones que los funcionarios nos podrán contar que crea la Argentina en términos de abordaje de mercados desde el punto de vista de las negociaciones públicas, también una adaptación todavía más fluida a la revolución tecnológica. Dice John Kay en el London Business School que en este nuevo mundo hay 5 grandes condiciones que tiene que tener el sector privado para tener éxito en los negocios internacionales. El primero es una estrategia acertada, y la estrategia acertada es algo más difícil de lograr hoy porque están cambiando constantemente las condiciones, de modo que hay una nueva concepción de la estrategia. Rita Gunther McGrath en la Universidad de Columbia dice Discovery Driven Strategy. Hay que ir con un norte, pero hay que ir con un gran proceso de adaptación. Y allí esa estrategia, que es un requisito, se refiere al proceso productivo y al abordaje de mercados. Lo segundo es una innovación constante. La revolución tecnológica acorta el ciclo de vida de los productos, por lo tanto, requisito de la oferta es la innovación constante. El tercer plano que plantea John Kay es la generación de reputación, y allí se aborda la parte tecnológica más blanda, la creación
de condiciones intangibles de elección en un mercado por factores no físicos. En esto están los estándares de calidad, están las referencias técnicas, incluso la performance de las propias compañías. La cuarta condición de la que habla John Kay como crítica para este nuevo tiempo es la creación de lo que él llama una arquitectura vincular. Un conjunto de vínculos, un conjunto de alianzas que transforme las viejas cadenas de valor en ecosistemas. Michael Jacobi dice en los Estados Unidos, dice ecosistemas en el sentido de redes de vinculación, no ya una cadena de valor lineal, sino redes incluso multidisciplinarias. Y la última y la quinta es tener activos estratégicos sobre los cuales yo pueda basar mi desarrollo internacional. De modo que al escenario que se nos planteaba al principio, de enorme complejidad en el marco de referencia público por las condiciones geopolíticas, yo les diría, hay además una fuerza que es la revolución tecnológica que lleva a la necesidad de la adaptación de la oferta exportable a este tipo de condiciones, que por otro lado está permitiendo cierta resiliencia al sector privado. Es paradójico, pero en este mismo escenario, que es complejo desde hace un tiempo, piensen que en los últimos 5 años nosotros tuvimos la puesta en marcha del Brexit, la guerra en Ucrania, el COVID, los problemas geopolíticos por todos lados, como por ejemplo en Asia, los aranceles de Trump. Y en ese marco, el año pasado, el comercio internacional en el mundo llegó a un récord nominal de casi 33 billones de dólares, billones con B larga, sumando bienes y servicios. En lo que va de este año hay un crecimiento en la primera parte del año, 300.000 millones de dólares del conjunto de exportaciones de bienes y servicios. Y eso está marcando que pese al escenario de complejidad, que efectivamente probablemente va a ser más duro en adelante que ahora, hay una revolución tecnológica en marcha que, permitiendo la adaptación a esas nuevas condiciones, está generando oportunidades. Y yo creo que la Argentina, que tiene en el sector agroexportador más del 60% de sus exportaciones, y tiene probablemente allí el rubro en el cual con mayor énfasis se aplica la economía del conocimiento. Yo soy de los que cree que la economía del conocimiento no ocurre en abstracto, ocurre en concreto en algún sector, y en particular en la Argentina, en su mayor dimensión, ocurre en el sector agroexportador. En el acompañamiento, esa revolución tecnológica tiene la capacidad de enfrentar aún con dificultad este escenario en la medida en que lo hagamos. Muchas gracias, Marcelo. Creo que detrás de varias de las cosas que dijiste hay una palabra que es inversión, ¿no? El aumento de la capacidad exportable, productiva, calidad, los temas de adecuarse a la demanda internacional. Detrás de todo eso hay inversión y obviamente una estrategia ahí. Y hablando de inversión, y ahora me gustaría escuchar a los funcionarios, uno podría decir, bueno, el gobierno o la actual administración avanzó en un marco de mayor previsibilidad y estabilidad macroeconómica, recuperación del nivel de actividad, y al mismo tiempo en al menos dos frentes de negociación, como son el Mercosur y Unión Europea, donde se cerraron las negociaciones a fin del año pasado, y el Mercosur-EFTA, que hace pocos días, hace cosa de un mes, se cerraron las negociaciones, más obviamente estas negociaciones que están teniendo con Estados Unidos a partir de los cambios en la política comercial de ese país. Entonces, en función de eso, me gustaría que nos den una visión de cómo están viendo al sector en este proceso de recuperación económica y en este proceso de aceleración de la agenda de negociaciones externas que no ha sido una normal en la política exterior de nuestro país. Te agradezco muchísimo la pregunta. Les agradezco también a Valeria, a Marcelo, por el cuadro general que nos han presentado. ¿Cómo vemos a la Argentina frente a un escenario de tensiones globales? Alguno de ustedes mencionaba. Yo agregaría de barreras, algunas de las cuales de naturaleza tradicional, arancelaria, no arancelaria, algunas de las cuales nuevas de tipo ambiental. La Argentina cuenta con la atracción del agro, no es nuevo, como tampoco es nuevo que estemos hablando de una tradición innovadora. Estamos hablando de innovación, de ciencia, tecnología. Estamos hablando de la inversión, que hace un sector que representa entre el 17 y el 23% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Como decía Marcelo, más del 60% de nuestras exportaciones, 14% de las empresas, 19% del empleo formal
y nada más ni nada menos que el 86% del ingreso neto de divisas, con un monto aproximado en 3.500 millones de dólares. Esta tradición innovadora define al agro argentino a partir del conocimiento, su biotecnología, la genética, que la vemos tanto a nivel bovino como a nivel semillas, bioinsumos, servicios, inteligencia artificial aplicada. Cuando hablamos de innovación, hablamos de un país que hoy tiene una plataforma de 340 empresas biotecnológicas. Estamos en APRESID, imposible no mencionar la importancia de la genética vegetal de alto valor, el protagonismo y el posicionamiento de APRESID como entidad insignia de innovación aplicada al agro, que permite potenciar y ver la capacidad de un sector que hace pensar en incremento del 50% de las exportaciones hacia 2035, aún en un escenario tan complejo como el que vos describías, sumando nada más ni nada menos que 35.000 millones de dólares adicionales al saldo comercial, con el impacto que eso tiene nuevamente en un sector que ha mostrado una atracción única en la Argentina y cuyo el desafío que tenemos es multiplicarlo por su capacidad de inserción, capilarización en mercados internacionales, como duplicarlo, triplicarlo a través del desarrollo de nuevos sectores, como puede ser energía, como puede ser minería. Estamos hablando, como ustedes bien decían, de competitividad sistémica, porque tenemos que ser competitivos para ganar mercados y al mismo tiempo acompañarlo de una apertura comercial. Sin apertura comercial esa competitividad no entra en juego. Es el trabajo que realizamos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, por eso me honra estar con vos, Agustín, aquí, con quienes encaramos al día de hoy 45 negociaciones para 200 productos, independientemente de las dos plataformas negociadoras que tan claramente mencionabas, Mercosur, Unión Europea, cuya negociación se cierra en diciembre del año pasado, que representa para la Argentina nada más ni nada menos que la capacidad de acceder a un mercado de 700 millones de consumidores con una liberalización a partir del esquema negociador del 99% de nuestras exportaciones agrícolas, complementado con un espacio europeo aún mayor, como puede ser Mercosur, con la Asociación de Libre Comercio EFTA. Estamos hablando de 290 millones de consumidores, de un PBI combinado de 4,3 billones de dólares y la liberalización del acceso al 97% del comercio agrícola. No nos quedamos ahí, como dice un amigo, no nos achicamos. Desde la plataforma Mercosur estamos trabajando para poder profundizar nuestras preferencias arancelarias con India, con Emiratos Árabes Unidos, con países centroamericanos como El Salvador, como Panamá, con países como Singapur. Pero al mismo tiempo estamos desarrollando estrategias puntuales que tienen que ver con nuevos productos para nuevos mercados. Es lo que estos días estábamos conversando con Agustín respecto de lo que es la inserción de productos tan tradicionales como puede ser nuestra carne bovina, aviar, o tan sofisticados como embriones bovinos o genética en semillas. No sé, Agustín, si querés. Bueno, voy a tratar de complementar un poco lo que mencionaba Fernando, yendo quizás algo hacia atrás, ¿no? Preguntaba Ricardo sobre esta agenda dinámica de negociaciones internacionales, de inserción internacional. La pregunta es por qué y qué significa para el sector, ¿no? Y ahí es donde entra de que este es un sector que necesita mercados internacionales. Por eso es que estamos llevando adelante una agenda tan dinámica, con tanto esfuerzo para poder abrir esos mercados. Este sector, la posibilidad de crecimiento que tiene, mencionaban, hay capacidades productivas muy importantes, el potencial es enorme, pero si miramos el track record, la verdad es que salvo el 2024, en donde sí, en respuesta a muchas de las medidas también, hemos tenido crecimientos del 56% en volumen, del 26% en valor. Claro, el 23 fue un año de sequía, pero de todas maneras hubo sectores que crecieron por encima de lo que habían perdido ese año y muchos otros que mostraron volúmenes y valores récord
de la última década. El sector necesita mercados para poder entonces apalancar ese crecimiento, porque todas las toneladas adicionales y transformadas y con mayor valor deben ir al mercado internacional, dado que tenemos un mercado doméstico, diríamos, relativamente pequeño. Y como mencionábamos, ha sido una de las, o el partir de una economía tan cerrada y con pocas negociaciones, ha sido parte de la causa de este estancamiento que hemos tenido durante las últimas 2 décadas, que nos colocan al fondo de la tasa de crecimiento en productos agroindustriales de todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, por eso es el cambio de visión y ponerlo en valor, porque estamos hablando de que Argentina, después de 60 o 70 años, está pensando en que el mercado internacional o el comercio internacional es una de las fuentes principales de crecimiento y que este sector es uno de los principales sectores o pilar de esa inserción internacional. Eso es un cambio significativo, que quizás parece simple, cuando lo vamos a explicar afuera les parece obvio, pero no es lo que venía sucediendo en la Argentina y tenemos que seguir poniéndolo en valor. Sobre eso y sobre el contexto que muy bien comentaba Valeria y Marcelo, con un escenario internacional tan complejo, bueno, y con las posibilidades del sector, dijimos, la visión y cómo posicionarnos en el mundo es de una Argentina como un proveedor confiable, previsible y eficiente en el uso de recursos y de insumos, que son los atributos que hoy el mercado internacional está demandando. Mencionaba Marcelo parte de eso, ¿no? Cómo posicionarnos con atributos que tenemos y que hoy el mercado está demandando. Entonces, sobre esa visión queremos aumentar exportaciones, diversificarlas. De nuevo, los resultados del 2024 y lo que vemos de 2025 son muy alentadores, como no podía ser de otra manera cuando se encara una agenda de este estilo. Y esa agenda tan profunda involucra la apertura comercial, que era la que estaba describiendo Fernando, con ya algunos hitos, con cierre de negociaciones, con otras próximas y con otras que van a venir, porque estamos decidiendo cuáles son los próximos pasos dentro de Mercosur, involucrando a socios, involucrándose en negociaciones con socios muy relevantes. Bueno, India es uno de ellos. La agenda de aperturas, que lo mencionaba Valeria también, ¿no? En qué hacer. Nosotros tenemos más de 90 negociaciones de aperturas de mercado, esto es sanitarias priorizadas a nivel mundial, 300 abiertas. Hemos abierto más de 100 y pico mercados en lo que va este año y medio. Y pensando en diversificar, bueno, nuestra agenda está concentrada sobre todo en China y el sudeste asiático, ahí es donde tenemos la agenda más importante de aperturas, y por eso es que tomamos la decisión de mudar una consejería agrícola y ponerla en Hanoi, en Vietnam. Porque este escenario también nos desafía, no solamente en el mercado americano, sino especialmente en los destinos en el sudeste asiático, que hoy ya son los principales destinos de exportación de la Argentina. Vietnam, quizás, yo supongo que en este auditorio todos lo saben, pero fuera no sé si tanto, Vietnam es ya hoy nuestro principal destino de granos y subproductos, de maíz y de harina de soja. Y es un destino que enfrentará desafíos, dado el nuevo escenario internacional, con Estados Unidos teniendo que ocupar otros mercados ante la baja de sus exportaciones a China. Por eso es que estamos tomando todas estas definiciones. Y lo último en relación a esta estrategia, negociaciones comerciales, negociaciones de apertura, y después cómo enfrentar este escenario de aumento de proteccionismo y sobre todo de barreras, que bien mencionaba Fernando, basadas en preocupaciones ambientales. Estamos trabajando mucho en relación al reglamento de forestación de la Unión Europea y la clasificación de riesgo. Fernando, de hecho, está liderando ese trabajo con mucho ímpetu, y ahí, de manera coordinada entre la Cancillería, Agricultura y Ambiente, estamos llevando adelante esa estrategia para cuestionar las barreras en todos los ámbitos y para también proveer los medios para que nuestras empresas puedan adaptarse y puedan seguir comercializando en mercados que son muy relevantes. Y de hecho, y lo último, venimos promoviendo una agenda de diferenciación de atributos para poder, de una manera reactiva, posicionarnos frente a estas barreras, pero también de una manera ofensiva poder diferenciar y ponerlos en valor y poder capturar nichos. Por eso que estamos trabajando con SENASA y con ARCA en toda la información que se necesita para promover esquemas de diferenciación. Entonces, desde los RENSPA de SENASA hasta la información del CISA de ARCA, todo puesto en valor, mejorando las estadísticas, poniendo a la disposición de todos los esquemas para poder bajar
los costos de todos los actores, que haya competencia entre esquemas de diferenciación y que los costos sean bajos para los productores. Así que en eso estamos trabajando, posicionándonos de nuevo frente a un escenario muy complejo, pero en donde Argentina parte, digamos, de muy abajo, con una economía muy cerrada, con el objetivo de volverse, como dice el ministro, la economía más abierta del mundo, maximizando relaciones con todos nuestros socios comerciales. Gracias Agustín. Creo que pusieron dos cosas, o tres, muchas, pero destaco tres. Una que decía Fernando sobre el tema de la innovación, ¿no? En nuestros países, por distintos motivos, se cree históricamente la innovación ha estado en otros sectores, pero el agro en las últimas décadas es el gran sector innovador en nuestro país, y esto es algo que la sociedad todavía no lo tiene tan incorporado, ¿no? Y me parece que es un tema fundamental para difundir, para hablar, para hacer un poco esta difusión a escala social. Y un poco también lo que decía Agustín respecto de la importancia del acceso a mercados, que no es solo aranceles, y es también barreras, y es también temas de sostenibilidad, y que temas que ahora vamos a hablar un poco con Marcelo, que son temas que efectivamente están y van a seguir estando, y vamos a tener que enfrentarlo, y lo estamos enfrentando. No son temas. Hace 10 años por ahí alguien venía y decía que la Unión Europea iba a tener una regulación por tema de deforestación y nadie le podía creer. Bueno, ahora ya la tenemos. Entonces, me parece que es muy importante saber desde el sector privado cómo intervenir, cómo operar en un contexto tan complejo, pero que enfrenta necesariamente a decisiones del sector privado de competitividad, de ajustarse a las regulaciones ambientales. ¿Cómo ves ese proceso, Marcelo, y qué le dirías al sector? ¿Cuál es la estrategia que está enfrentando y que debería enfrentar para profundizar sus activos estratégicos, pero también su inserción internacional? Bueno, volviendo a la visión desde el sector privado, lo primero que yo diría es que este mundo complejo por las distintas variantes que mencionamos, las que se referían recién en materia de marco regulativo complejo, restrictivo creciente, y en materia de funcionamiento del sistema productivo y la revolución tecnológica, lo más importante en el sector privado es continuar en el desarrollo de atributos competitivos. Los atributos competitivos nunca son suficientes. En ese sentido, nosotros en la International Chamber of Commerce estamos trabajando mucho en lo que concebimos como el crecimiento de la importancia de los intangibles como parte de la oferta. Y esto ocurre en este rubro en particular. La World Intellectual Property Organization dice que la tasa de inversión en el mundo está en alrededor del 26% del Producto Interno Bruto. De ese 26%, el 15% está explicado por inversión en intangibles y el 11% por inversión en tangibles tradicionales. Lo que está haciendo el mundo, y por eso a veces es tan difícil entender por qué hay revolución de la economía cuando se analiza la inversión desde la perspectiva tradicional, lo que está haciendo el mundo es invirtiendo en capital intelectual. Y entonces lo primero que yo diría, Ricardo, a tu pregunta es el desarrollo de capital intelectual. Entendido esto como estándares, como capacidad productiva, como desarrollo de know-how, como incorporación del conocimiento en el proceso de producción, y el conocimiento pasado a ser el componente más crítico en el éxito económico, incluso en lo que tradicionalmente se conoció como producción primaria, que como mencionabas recién, en la Argentina poco de primario tiene, en la medida en que, como mencionaba yo también antes, se ha transformado en el sector donde la economía del conocimiento se manifiesta con más intensidad. Hay un autor asiático, Stan Shih, que dice que la cadena de valor tradicional en el siglo XX podía ser dibujada con una línea recta, en la que cada una de las porciones de la cadena de valor generaba aproximadamente el mismo porcentaje del valor, desde la organización de los
factores básicos de producción, la puesta en marcha, la incorporación de insumos, la organización física y el layout, la comercialización mayorista, la minorista, más o menos todo generaba un porcentaje similar. Pero dice Sanchik, en la economía actual, la cadena de valor puede ser dibujada con una U, lo que él llama el smiling curve, como una sonrisa de una caricatura, en la que el valor se genera en el inicio y en el final. Por eso están arriba el inicio y el final. El valor se genera en el inicio, en la incorporación de conocimiento, en el proceso de producción, diseño, innovación, invenciones, investigación y desarrollo, o en el final, que es la relación con el mercado y en lo que aparece lo que un profesor irlandés llama la nueva dimensión de la economía, que es la nanoeconomía, la relación entre la empresa y su cliente, que ya ha dejado de ser un mero receptor del producto final y ha pasado a ser un proveedor de data para la alimentación en el proceso productivo. En cambio, la manufacturación queda en esa smiling curve, en el medio abajo, como el espacio en el cual menos valor se genera. Y esto estadísticamente relevado a partir de la evaluación de las empresas o de la rentabilidad de los negocios. Por lo tanto, lo que yo diría es la recomendación es desarrollo de atributos competitivos y generar creciente participación de estos intangibles que están vinculados con el capital intelectual en no solamente la oferta exportable desde el punto de vista productivo, sino en el relacionamiento comercial, a partir de lo cual hay que ir desarrollando habilidades nuevas. El comercio one shot está tendiendo a desaparecer y es cada vez más el comercio vinculado en arquitecturas de relacionamiento sistémico, dentro de lo cual aparece esa curva de la sonrisa. Yo iba tomando nota en algunas de las cosas que iba escuchando y cómo lo que mencionaban incluso desde el punto de vista público impacta en el sector privado, y en eso de la generación de redes, de ecosistemas, es cada vez más importante como para hacer frente a este escenario. Del mismo modo que hay un muy interesante trabajo del World Economic Forum que revela, todos los años es un relevamiento entre las principales empresas del mundo sobre cuáles son los principales asuntos que considera antes de tomar decisiones, y siempre los principales asuntos eran el seguimiento de las condiciones de estándares de calidad o de revolución tecnológica. El año pasado fue la geopolítica. La geopolítica ha pasado a ser un asunto de la microeconomía, y también para la producción y la relación con los mercados, la geopolítica ha pasado a ser un aspecto crítico en términos de atributos competitivos. De manera que esto que mencionaba Ricardo, la innovación, ha pasado a ser algo mucho más que un ajuste en la oferta, y ha pasado a ser parte de la estrategia de todo el proceso productivo. Por lo que, para concluir y redondear, la recomendación ¿cuál es? Desarrollo de atributos competitivos. Desarrollo de atributos competitivos en un mundo muy complejo, en el que no solamente hay complejidades por el escenario público, sino por el escenario privado. Las propias redes de valor, esos ecosistemas están empezando a generar condiciones que son privadas, en algunos casos incluso superiores a las exigencias públicas, que exigen el desarrollo de innovación como atributo competitivo en el más amplio sentido de la palabra, y la creación de redes de alianzas desde el sector privado. La generación de atributos competitivos es la respuesta. Gracias, Marcelo. Y entonces, un poco para ir cerrando la conversación, tener la visión de Fernando y de Agustín de cómo acompañar ese fortalecimiento de los atributos competitivos que tiene el agro argentino de la agenda pública, mirando el futuro, ¿no? Mirando los próximos años. Uno podría pensar ya la estabilidad, esperemos, esté garantizada, la recuperación de la actividad lo mismo. Ya tenemos algunos logros en términos de negociaciones internacionales. Bueno, ¿cómo ven el futuro desde las políticas públicas agrícolas y desde el punto de vista, obviamente, de las relaciones internacionales y las negociaciones con el resto del mundo? Sergio, relaciones internacionales. El mundo en clave de cambios creo que es una constante. De aquí en más, venía haciéndolo, tal vez no nos dábamos cuenta por estos impases que tenían que ver con la pandemia, con los conflictos internacionales. No hay espacio para mantenernos estáticos, para ser testigos de un proceso. Tenemos que ser protagonistas, tenemos que tener capacidad de reacción, tenemos que seguir siendo capaces de plantear en más de 100 mercados por año, más de 2.500 acciones de posicionamiento.
tener la absoluta claridad que en este mundo que se fragmenta, la seguridad alimentaria y la atracción del agro argentino se convierte, no una vez más, pero se visualiza con toda claridad como una variable geopolítica. La Argentina tiene este activo, tiene la capacidad productiva, los cuadros técnicos, la tecnología, la capacidad innovadora, la proyección sostenible de su producción. La estrategia es clara, abrir mercados porque necesitamos diversificar tanto nuestros mercados como los productos que colocamos. Sofisticarlos tiene mucho que ver con este capital que es el conocimiento. Articular con el sector privado porque si no conocemos nuestra matriz productiva no podemos representar nuestros intereses en el exterior. Trabajar a partir de esa identificación de esos intereses con instrumentos que nos puede dar sector público, sector privado, ferias, exposiciones, para poder visibilizarlo. Y yo creo que el mensaje es claro y ahí me gustó mucho, vos mencionabas un concepto de Sergio Iraeta, el agro y su capacidad innovadora como activo de posicionamiento global. Ahí estamos yendo. Lo hacemos con determinación y con profundo conocimiento de cuáles son nuestros activos, desde el producto más tradicional hasta el más sofisticado, pasando por un punto medio que uno podría mencionar la maquinaria agrícola argentina desarrollada de una manera muy particular, de carácter liviano, que tiene que ver con el manejo de los materiales y un cuidado del suelo, desarrollado también a partir de una visión temprana de APRESID, como ha sido la siembra directa, disparador y plataforma de muchas de las innovaciones que han venido on top of that. Muchas gracias. Agustín. Bueno, muchas gracias. Yo, para complementar, dos mensajes, digamos, de cierre. Por un lado, ¿qué esperar en términos de las políticas públicas? Diría esperar una profundización de esto. Los lineamientos son muy claros. Nosotros trabajamos para abrir la economía y reducir costo argentino, y en eso estamos, por supuesto que con la condición necesaria de la estabilización macro, que para este sector ha sido también fundamental, ¿no? Con la reducción de la brecha y la reducción de inflación. ¿Cómo se hace esto de apertura y de baja de costo? En ese sentido, de nuevo, los componentes es el de la estabilización, el de la desregulación y la simplificación, el de la reducción de los impuestos distorsivos. Hemos tenido hitos hace muy poquito en términos de derecho de exportación. El año pasado había sido el impuesto país, los aranceles para insumos estratégicos. Sabemos que hay una distorsión de precios en el sector en contra de la relación insumo-producto, y la prioridad es trabajar para poder corregir eso en la medida en la que el plan de estabilización logre el superávit fiscal. Y por otro lado, en la apertura, ¿no? que ha sido foco de este panel. Así que seguiremos trabajando en ese sentido. Y el segundo mensaje vinculado es que lo hacemos en total articulación con el sector privado, porque para bajar costo argentino hay que detectar realmente los problemas, más allá de algunas de las cuestiones macro, y por eso es que tenemos mesas abiertas de cada uno, en el caso de agro, por cada una de las cadenas de valor, en donde Cancillería, Comercio, Agricultura, ARCA, la Agencia de Promoción y Comercio, estamos todos ahí juntándonos con las cámaras y con los referentes del sector privado para detectar los problemas y poder abordarlos, y para también identificar las prioridades de negociación. Así que esos espacios están, vamos a seguir trabajándolos. APRESID es un socio clave en eso, y así que los invitamos a continuar trabajando en este desafío, trayéndonos los problemas, conversando, trayéndonos las prioridades y los análisis para que después nosotros podamos empujar con los recursos escasos que tenemos. Por eso es tan importante trabajar codo a codo determinando y detectando esas prioridades, que después hay que llevarlas adelante por año, porque estas negociaciones llevan muchos años, entonces son muchos recursos invertidos en mediano plazo, y en ese sentido es clave que lo sigamos trabajando juntos. Mira, si me permitís complementar, las negociaciones llevan años, pero la determinación, si querés, de una línea liberalizadora en materia de nuestra visión de mercados internacionales ha permitido cristalizar y concluir negociaciones que han coincidido con, te diría, los de diciembre esta parte, lo que ha definido la presidencia pro tempore argentina del Mercosur. Bueno, muchas gracias. Solo un último aviso vinculado al BID.
el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el sector de competitividad, innovación y comercio. Estamos apoyando al gobierno argentino en las distintas etapas de este acuerdo con la Unión Europea. Estamos apoyando a la Secretaría de Agricultura también en algunos proyectos de cooperación vinculados a trazabilidad, a temas ambientales, a competitividad, a políticas públicas y con préstamos para el sector privado. Así que creo que hemos tenido una discusión muy importante, muy interesante, con esta visión académica, con esta visión del sector privado, muy complementada con las políticas públicas. Así que yo les agradezco a Marcelo, Fernando, Agustín y Valeria por este rato y bueno, les pido un aplauso para ellos.